Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Jesús García Herrero. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Sacerdote de Madrid y desde hace bastantes años capellán de la M30. Del tanatorio de la M30. No de la carretera, sino de la... Oriundo de Palencia, pero con toda mi vida sacerdotal de los 60 años ya en Madrid. Una tierra preciosa, Palencia. Sí. Una gran desconocida... pero con unas obras de arte, sobre todo para los que estamos enamorados del románico. El románico del norte, que es allá mi tierra, es una maravilla. Sí. ¿De qué zona? Yo soy de la zona de Cervera de Pisuerga, cerca de Aguilar, entonces en ese entorno es donde se ha preparado muy bien el románico. Muy cerquita ya de Picos de Europa. Peris lo ha trabajado mucho y un equipo y se ha revalorizado muchísimo. Jesús García Herrero es uno de los grandes expertos, si se puede hablar de ello, en la pastoral, una de las pastorales más complicadas, que es la de acompañar a aquellos que acaban de perder a un ser querido, a un conocido, en los albores de la vida, en esa última punta de la vida terrena, que es la agonía y la muerte. Momentos difíciles en los que hay que saber dar la palabra justa, incluso a veces ni siquiera darla, sino saber estar y acompañar. Y es el autor de una de las 14 pequeños volúmenes de las obras de la misericordia que ha publicado Publicaciones Claretianas, de Enterrar a los muertos, que es una de las obras de la misericordia probablemente más desconocidas. Todos conocemos, pues eso, dar de comer al hambriento, al sediento, acompañar a visitar al que está enfermo, incluso al preso, pero lo de enterrar a los muertos como que queda un poquito... No figura. ¿Qué supone esta obra de la misericordia en la práctica? En la práctica es, primero, tener conciencia de que hoy el tema de la muerte es muy marginal, no se quiere tocar. Y se obvia pues cuando el enfermo ya se va acercando a los límites finales, pues se disimula, el enfermo tampoco tiene la libertad de expresarse, pero llega la muerte. Y entonces supone como un parón, un desgarro, y nos quedamos sin palabras ante la muerte. Entonces, uno de los momentos importantes después de la muerte es la estancia en el tanatorio, que hoy es lo habitual. Y allí pues van amigos, seres queridos. El problema es qué decir. Claro. Qué palabras decir. ¿Qué decir? Porque no son tus parroquianos, tú no les conoces realmente. Sí. Entonces, por una parte, desde mi punto de vista, lo que hago es hacerme presente de una manera sencilla y ofrecer, quiero tener una oración de despedida para vuestro ser querido. Y si no hay oposición, yo actúo. Porque a veces, aunque teóricamente han pedido la atención religiosa, pues en la práctica a veces el que está allí en el tanatorio, en la sala, pues a veces a él no le va. Pero yo, si no dicen que no, yo actúo. Y siempre como una actitud de base es confiar en la gente. Yo confío en la gente. ¿Cómo se hace? Aunque aparentemente a veces entras y ves un clima frío, porque hay salas en que enseguida entiendes o percibes que son muy religiosos, otros ves que es como un compromiso. Entonces yo confío en la gente siempre. Y me sitúo delante del difunto, como en círculo, y pido a la gente que se acerque. Hay un primer problema hoy, ver al difunto, ver el cadáver, hay resistencia. La gente tiende a quedarse un poco lejos. Quiere acompañar a los que están vivos, pero no tanto al que ya falleció. Yo creo que es fundamental que el cadáver sea el centro de la despedida religiosa que voy a hacer. Y entonces me dirijo a él, al difunto y a los familiares. Y trato de establecer un diálogo que muchas veces ellos lo tienen, pero no saben cómo formularlo. Entonces, el desafío que yo vivo es cómo establecer una relación entre el difunto y sus familiares y que exprese lo que ellos están sintiendo. ¿Ellos participan en ese tipo de...? Pues en principio solo participan en el Padre Nuestro y en el Ave María, que por cierto, en general, todavía la gente rezan bastante el Padre Nuestro, el Ave María. Y lo demás lo que hago yo es como un itinerario. En la primera pregunta
¿qué va a ser de él? Y entonces, pues, tengo un poema que dice así: te vas como un silencio de amigo que se toca con manos muy suaves. Te vas como una lágrima de agua clara que se desliza lentamente por un pétalo de flor. Te vas como una mariposa dorada que traspasa las estrellas buscando la luz del sol. Y una segunda cuestión, después de abrir este horizonte, que curiosamente cuando la gente muchas veces al final de la despedida me piden los textos, el que habitualmente piden con más insistencia siempre es este poema. Los tienes recogidos aquí en este tríptico. Sí. Despedida de un ser querido. Aquí es donde tienes este poema que acabas de recitar. De recitar, sí. Un segundo paso de ese itinerario y te están acompañando los seres queridos hasta el límite en este mundo, pero te vas solo. Y entonces, pues, recito del profeta Isaías: no temas, yo estoy contigo. No te inquietes, yo soy tu Dios. Te llevo tatuado en las palmas de mis manos. Así sabrás que yo soy tu Señor y no defraudo a los que esperan en mí. Entonces va acompañado. Y el destino, ¿hacia dónde va? Y entonces pues leo el texto de Juan de la despedida de Jesús. De sus que también la tienes aquí en el tríptico. Sí, que es: no tengáis miedo. Me gusta mucho el final, no lo recordaba, lo de queridos míos, seguid viviendo. Sí, entonces con ese texto de Juan, diríamos, pues aparece el destino, la casa familiar, la casa que Dios nos tiene preparados, donde hay reencuentro con los seres queridos y nos reencontraremos todos. Sí. Y evoco como la casa familiar es muy importante en las experiencias humanas. El hijo dice: me voy a casa, cuando va en casa de los padres, a la casa familiar. Sí. Y cuando falta la casa familiar es más difícil mantener la relación luego de los diversos miembros de la familia. Entonces evocar eso es lo que significa tener casa familiar, un lugar al que regresar, sí. Y también pues Jesús dice: no tengáis miedo, yo sigo con vosotros, tened paz. El mensaje de paz yo creo que es muy importante, porque a veces en esos momentos siempre quedan como rescoldos de decir: lo habré hecho bien, le habré tratado bien, a veces he sido duro con él. Entonces pues ya lo que queda ahora es paz. Jesús, y los que se rebelan en el tanatorio, los que se rebelan contra Dios, gente creyente pero que de repente ha perdido un hijo pequeño, o alguien en un accidente de tráfico, o esas cosas injustas, o que consideran injustas de la vida y de la propia muerte. Cuando alguien te has encontrado, supongo, con pues esa situación. Mira, un caso muy significativo. Entro en una sala y el difunto es un joven de 30 y tantos años. Están algunos familiares y los padres. Los padres, gente muy sencilla. Y el padre, en cuanto me ve a mí, empieza a gritar: ¿a qué viene usted aquí? Márchese. ¿Quién me ha quitado a mi hijo? A grito agresivo. Yo me quedé tranquilo, en paz, no decía nada. Pero a la vez percibía que la madre necesitaba mucho que yo despidiese a su hijo, porque decía: no le haga caso, se ha vuelto loco, mi hijo era muy bueno. Entonces esperé un poquito. Algunos de los familiares le retiraron ya un poco de la sala, y con la madre y con otros pues recé la despedida. Y lo que percibí es la gratitud inmensa de la madre, porque necesitaba que a su hijo se le dijese una despedida. Uno tiene que ser un poco psicólogo, ¿no?, cuando te dedicas a esta pastoral. Pues se ve que ya la vida da a uno mucho sentido, porque otra anécdota en esta línea, también curiosa: entro en una sala y solo está un chico, el hijo de la difunta. Y le pregunto: vengo más tarde porque vendrá más familia. Dice: vendrá más familia, pero no le vamos a necesitar a usted. Entonces yo me atreví a decirle: ¿me permites que yo despida a tu madre? Dice: sí. Entonces se quedó conmigo, hice la despedida a su madre y él terminó llorando como una magdalena, porque lo que escuchaba era que se despedía a su madre con palabras que él tiene dentro y a veces no sabe cómo formular. Entonces así es de complejo ese tema. Sí. Pero ya digo, pues yo con la confianza en la gente, confianza en lo que tenemos, en lo que aportamos, es valioso.
porque yo creo que es un tesoro que aportamos para esas situaciones. Sí, de esperanza, de vida de vida, de sentido. Y de paz, como comentabas hace un momento. Y aportar un sentido. Entonces, recuerdo que otro chico también, la mujer de 35 años, y al terminar dice: ahora ya sé qué va a suceder con mi mujer después de hacer yo ese itinerario. Y entonces también piden muchas veces, muy habitualmente, los textos que se han dicho, ¿no? Es muy necesario despedirse, ¿no? Yo supongo que las familias, estoy recordando ahora, no sé, el caso de Marta del Castillo, que es un caso muy conocido, de personas que no han podido enterrar a sus muertos, que supongo que en algún momento incluso tienen hasta la esperanza de que, como físicamente no lo he visto muerto, pues igual aparece cualquier día, aunque sabes que es imposible. Esa sensación de esa necesidad de despedirte está presente en el ADN del ser humano, imagino. Sí. Tienes un libro, aparte del de publicaciones claretianas, el folletito, que a mí me parece muy interesante. Lo desconocíamos, es un error por nuestra parte desconocerlo, porque no es nuevo, es de 2001, la primera edición. Que hablas de, lo edita PPC, celebraciones en torno a los difuntos, en despedidas, tanatorios, entierros, funerales, etcétera, en el que hablas de distintos enfoques y distintos casos de despedidas, porque claro, no es lo mismo una persona que muere de viejo, digámoslo así, en paz en su casa o en el hospital, que alguien que se suicida, que un niño pequeño que ha fallecido, bueno, un accidente de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos y cada uno tiene, claro, nadie se muere igual y no se puede despedir igual. Se pueden tener una serie de pautas, pero es cierto que tiene que ser muy complicado. Tiene que ser muy complicado. Tienes aquí, bueno, mejor que lo cuentes tú, pero hay una serie de ejemplos muy, muy, muy interesantes. Tanto si es en la casa, si es en el tanatorio, el tema de los entierros, el tema de cómo ha muerto la persona. Sí, todo eso pues marca, ¿no?, la situación de despedida, de más paz o más dramatismo. Yo cuando me entregan la lista ya veo la edad de las personas que están en el tanatorio, entonces eso es una primera pista ya. No es lo mismo un niño de 4 meses que un chico de 20 años que una abuela de 100 años, ¿no? Sí, o alguien que muere de forma natural o alguien Entonces, que se suicida. lo que tengo ya es como material preparado, diverso, para adaptarme a, si es una criatura, pues tener una despedida que sirva a los padres, que es muy dramático, ¿no? Hace poco tuve una. Entonces tengo un pequeño cuento también, porque siempre utilizo cuentos o poemas. Sí. Y entonces, pues, con esos recursos, de alguna manera, ellos, pues, encuentran un sentido, ¿no? Encuentran una salida. El cuento es un cuento fan que dice: ya sé, hijos míos, dónde van los niños que se nos mueren. Van a la estrella de la mañana y desde allí nos miran y nos ven, y por eso se pone tan brillante. Entonces, es una imagen que de alguna manera para los padres les da como una perspectiva, ¿no? Sí. Y luego para la madre sobre todo utilizo el tema de la imagen del parto, y como que ahora está llamada a un segundo parto más difícil y más complejo. Es dejarle salir a la otra vida. A la otra vida, ¿no? Entonces en cada situación tengo ya como unos textos, unas referencias, imágenes que de alguna manera puedan dar un sentido, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de un suicida? ¿Tienes aquí un ejemplo? Pues de un suicida es ese como más dramático. Claro, en principio. Claro, más dramático porque recuerdo un caso, pues un chico que se suicida en una isla, y la madre dice: le espero en el tanatorio. Después de 15 días aparece y se lo mandan en avión directamente al tanatorio, y allí va a haber una pequeña despedida, ya lo incineran. Entonces, ¿cómo acompañar a esa familia, no? Entonces, lo primero que me llamó la atención fuertemente era la imagen que supone la madre abrazada al ataúd, no se separaba, me evocaba un poco la imagen de la Virgen, diríamos, con su hijo muerto, la piedad, ¿no? Entonces esa imagen ya la das importancia, decir, pues no estás sola en esta situación, sino te toca como a María acompañar esta despedida tan dramática, tan dolorosa. Y después, pues un texto bíblico que puede de alguna manera iluminar es el hijo pródigo que vuelve a casa. Entonces,
este hijo se había perdido en los vericuetos de la vida y he recogido en la casa por Dios Padre y es transformado, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Y luego la hermana, que le pasé un pequeño texto también de despedir a su hermano y decir, no entendemos lo que has podido hacer, no hemos sabido entenderte, no nos hemos dado cuenta, nos has dejado pues hechos papilla, pero no te vamos a olvidar, estamos contigo y te confiamos a Dios. ¿Hay algún tipo de seguimiento después? Supongo que será muy difícil. Bueno, pero también es cierto que existen misas de recuerdo, etcétera, etcétera, pero eso ya es más en más parroquia, en las imagino. parroquias, sí. En el tanatorio es muy puntual. A veces vienen después a decir, pues a ver si alguno quiero que diga la misa, pero eso es más bien raro. Y al final de las visitas a las salas tenemos una Eucaristía comunitaria. Insistimos a la gente en que pueda atender y ese es también un momento importante para como completar, diríamos, la despedida que se ha hecho en las salas, ¿no? En torno al símbolo de la Eucaristía. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo este ministerio? Pues ahora 6 años. ¿Recuerdas la primera? Sí, la primera fue un chico que aludí antes que al salir me dice, me deja esos textos, digo, ¿te interesan? Dice, es lo que yo estoy sintiendo por mi padre. Y ahí se te encendió la espita para poder ponerte a escribir. Y de todas maneras yo en la vida parroquial tenía muy cuidado todo este tema de los difuntos. Sí, claro, porque este libro es de 2001. Claro. De la atención a los enfermos y de los funerales. Los funerales es un momento para las familias clave. Un funeral no lo olvidan nunca. Sí, es verdad. Si les ha llegado al alma, no lo olvidan nunca. Por el contexto y porque además hay mucha gente que a la que probablemente hace mucho tiempo que no ves, que no lo vas a volver a ver, a no ser que sea una circunstancia similar. Sí. Donde y además incluso se pueden solucionar problemas familiares de hace mucho tiempo, reencuentros. Y luego yo creo que una clave es también cuando a veces pues me dicen algunos compañeros, claro, yo es que no conozco al difunto por el que voy a decir el funeral. Y entonces es más complejo. Claro. Pero como yo por la experiencia que tengo ya sé que si hablas de la madre, es una madre la que ha muerto, y tú hablas de la figura de la madre, cada uno de los que está allí reconoce a su madre. Coloca el rostro de la madre en esa madre de la que tú hablas. Es decir, que hay unas pautas profundas que son universales. Luego, si tienes datos más personales, mejor. Claro. El cuadro queda más completo, pero recuerdo un abuelo que el funeral me lo había encargado el padre de su hija. Y pues yo de la abuela no conocía nada, simplemente me había encargado el funeral. Y a la salida del funeral dice el abuelo, dice, ¿qué le contaste al cura? ¿Cómo conocía a la abuela? ¿Cómo le conocía? O también otro que me llamaron así por amistad a un tanatorio, de uno que yo en el camino al tanatorio, el amigo le dijo, dime alguna cosilla de él. Y entonces cuando fui despidiéndole en el tanatorio, con algunos rasgos que me habían dado, el cuñado de él decía, eso es verdad, lo que está diciendo, eso es verdad. Y luego le preguntaba a ese amigo común, dice, oye, ¿qué fotografía le habías hecho más perfecta al sacerdote? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay unas cuestiones de base que son comunes. Es decir, lo básico, la vida, el temor, pues también que el mensaje del Evangelio es muy universal. Claro, y que llega muy hondo. Y esa capacidad de escuchar la que tú a esos niveles, pues, porque también yo creo que la experiencia que he ido teniendo es que si se pone en contacto el Evangelio con la vida, salta la chispa, ¿no? La luz. ¿Te has encontrado con casos de compañeros sacerdotes que han afrontado pues, esta pastoral, este ministerio por primera vez y te han echado de mano de tu libro o de ti? Porque claro, no deja de ser, por mucha vocación que se tenga, por mucho que el ministerio sacerdotal también conlleve este tipo de ceremonias, momentos complicados también para el sacerdote, sobre todo al comienzo. Claro, sí, porque te implica de alguna manera, claro, te implica.
¿Hay cantera si se puede llamar así, en este... Pues este en este ministerio no hay muchas vocaciones para ello, ¿no? A veces cuando gente que me ha conocido y he estado tantos años en parroquia y dice, ¿ahora dónde estás? Pues en el tanatorio. Y se quedan admirados y dicen, ¿pero cómo en un tanatorio? Por una parte hay esa reacción y los que me conocen también muy a fondo dicen, pues qué bien, cuánto bien puedes hacer allí. Claro. Entonces, entre los compañeros, yo creo que tenemos a veces un defecto de fábrica, ¿no? De pensar que lo de yo vengo de un Dios de vivos, pensamos que los vivos solo son el los... funeral vaya rollo, un rollo más, Claro, sí. Claro, pero eso es que no nos lo tomamos nosotros en serio, entiendo yo. Si nos lo tomamos en serio, no es un funeral más, es un funeral por una situación, por una familia muy concreta. Y si acertamos a sintonizar con la familia es que lo van a agradecer inmensamente. Entonces, un momento muy delicado. A veces nosotros nos protegemos y decimos, bueno, un funeral más y no le prestamos atención y así sale, claro. Y así la gente también se va. Es más importante de lo que parece, antes lo comentábamos. Sí. Hay muchas personas culturalmente cristianas que solo se acercan a la iglesia en los grandes momentos. En momentos de estos, claro. En funerales, en bautizos y poco más. O incluso esos son de los que se quedan fuera en el bar de al lado en las bodas, en las comuniones. Pero claro, en la despedida también hay un cristiano tiene mucho que aportar. Sí. Yo creo que tenemos, claro, toda una tradición del Evangelio, de testigos de cómo han afrontado la muerte, porque, claro, un primer tema frente a la muerte es encontrarle algún sentido. Claro. En el folleto yo pongo uno de los capitulillos es dar un sentido a la vida, qué sentido tiene también la muerte. Sí. Entonces, pues desde Santa Teresa, que ella lo que entendía era que el problema es que no acababa de morirse, que estaba deseando decir traspasar como ese velo, ¿no? Ese velo que la separaba de Dios. O los poetas, Antonio Colinas, tengo unos párrafos de él, también cómo intuyen, diríamos, lo que es de las cenizas siempre queda como algo de fuego debajo, ¿no? Entonces lo que hace Dios es como reanimar ese fuego. Entonces las imágenes, todo eso también, o el Cristo crucificado, pues yo creo que es muy importante para un enfermo que está pasándolo muy mal. Si tiene de frente en su habitación la cruz, de alguna manera él se siente identificado, le valora, le dice, pues no estoy solo en el sufrimiento, ¿no? Entonces tenemos como un tesoro muy importante que hay que cuidar. Sí. Pues Jesús, ha sido un auténtico placer, una entrevista que no pensaba hacer nunca y que nos muestra un aspecto muy interesante y muy importante de la vida cristiana, y que a veces sacerdotes, pero también nosotros dejamos muy de lado, que es ese último sufrimiento de los que ya no están y el que dejan en los que permanecen. Sí, porque hay que seguir viviendo. Que claro. Los cristianos también, cuando van a acompañar al tanatorio a un familiar, a un ser querido, tienen también el desafío de poder decir algo, porque allí nadie está preparado, nadie dice nada. ¿Hay ocasiones en las que alguien quiere hablar, alguien quiere intervenir? Sí, hay algunas, sí. Alguna gente te pide, por favor, yo quisiera ir, encantado, claro. Pero si alguno de nuestra gente tiene folletos de este estilo, él ya sabe después cómo lo puede hacer con su familiar, con su amigo. Entonces, yo he ido elaborando a lo largo de toda mi experiencia, primero en folletos, luego en el libro, ahora ese otro folleto, materiales, porque en el folleto he incluido, por ejemplo, la despedida para el tema de la inhumación, de las cenizas. Sí. Y para eso no hay ritual todavía elaborado en la iglesia. Entonces he elaborado un pequeño ritual. Parece mentira que todavía no hay un ritual para eso, cuando es una práctica absolutamente extendida. Ahora es la más... entonces ahí pongo un pequeño ritual para la inhumación. Inhumación y cremación. Y también para el entierro de las cenizas. Pues es algo de lo que tendríamos que entonces eso es hablar. Práctico, ya digo, para gente, para cristianos, sin más. Y para curas, desde luego, yo, los compañeros, los que lo han ido viendo, dice, oye, que esto es muy necesario. Jesús García Herrero, Enterrar a los muertos, la 7ª obra de la misericordia dentro de la colección de publicaciones claretianas. También tenemos que recuperarlo, Celebraciones en torno a los difuntos, editado por PPC, primera edición en 2001, he tenido alguna más, y este folleto que pueden encontrar en el tanatorio de la M30,
despedida de un ser querido. En la vida y la muerte somos del Señor, no hay que olvidarlo. Y esa capacidad de poder despedir a los nuestros y dar una palabra de evangelio, que no deja de ser una palabra de vida, también en estos momentos de la muerte y del abandono. Jesús, ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Para ti, muchísimas gracias y encantado de veros acompañado. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Que pasen un...